cada vez más viejo, me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Hablando de lo que significa realmente ser hijos de Dios. Aquí el apóstol Juan, en esta primera carta, enfatiza ahora un punto que ya dijo y que va a repetir, que es que un hijo de Dios ama a sus hermanos. Es una definición. Si tú no amas a tus hermanos, tú no eres hijo de Dios. Miren cómo lo dice, 1 Juan 3, versículos 11 al 15. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que más claro ni el agua. Una prueba de que una persona es cristiana, una prueba de que una persona es realmente hija de Dios es si ama o no al hermano. Si no ama al hermano, no lo es. Y aquí usa palabras fuertes. Y bueno, en el versículo 11 habla de que eso no es nada nuevo. Desde el principio había sido dicho. Bueno, desde el principio en el ministerio de Cristo, si está hablando del principio ya en el Nuevo Testamento, pero también desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Bueno, palabra de Cristo, Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y eso estaba desde el principio en cuanto al Evangelio, en cuanto a las enseñanzas de Cristo habían sido dichas por el propio Señor Jesucristo. Es más, cuando el Señor está definiendo lo que es realmente la ley, que fue tentado allí por los fariseos, él se está haciendo la pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Recuerda lo que Cristo dijo en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que resulta que básico de inclusive el concepto de guardar la ley de Dios tiene que ver con el amor. Amor al Padre, pero también, ¿cuál es el segundo y grande mandamiento? Que es como el primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí pone ese ejemplo del Antiguo Testamento en Génesis del mismo Caín. Así que Caín actuó sin amor, lo cual demostró que era malo. Si Caín hubiera sido como Abel, con un corazón bueno, no hubiera hecho lo que hizo. Eso lo definió. Y aquí está diciendo, bueno, así se definió Caín como el mal, como alguien malo, de raíz malvada. Asimismo, quien no ama, está sacando afuera una raíz negativa que no es propia de los hijos de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 lo dice, ¿verdad? Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Soy ruido, soy nada. Así que, bueno, una definición más. Un hijo de Dios, parte de la iglesia, que trata de dar un mensaje de esperanza al mundo, que es el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Si no ama a su hermano, no es parte de ese grupo, así de simple.
Y bueno, en el versículo 13 dice que ese comportamiento de hijo de Dios cuando ama trae aborrecimiento al mundo. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y ahí pone el ejemplo de Abel y Caín. ¿Por qué Abel fue asesinado y por qué Caín fue quien fue? Porque no había amor, hubo algo malo. Caín aborreció a su hermano que hacía el bien, que tenía un buen corazón delante de Dios. Así vamos a ser aborrecidos aquellos que nos amamos en un mundo que ama no el amor, sino la competencia, el odio, bueno, donde el príncipe de este mundo es el mismo Satanás, ¿no? El padre de toda mentira. Así que esa es precisamente la definición, o una de ellas, de un hijo de Dios, es el que ama, y eso está desde el principio. Es más, Dios fue celoso en explicarle a su pueblo lo que Él quería con sus leyes. No era un cumplimiento frío de dogmas, era que lo hicieran de corazón, con amor hacia Él y hacia sus semejantes. Recordemos esas palabras ahí en Isaías capítulo 1, 12 al 13 y 16 al 18. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís, presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todas estas cosas que eran sagradas, Dios las veía como algo que no las podías aceptar, recibir del pueblo. ¿Por qué? Porque hacían lo mal, no había amor en ellos. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Así que una vez más, desde el principio, aún desde el Antiguo Testamento, Dios está mirando que su pueblo actuara con amor. Y aquí lo está comparando el pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra, nada más y nada menos. Se comportan como ellos. Dice, hastiado estoy de su religión, porque no aman al prójimo. Están haciendo mal contra la viuda, contra el pobre. Arreglen cuentas, amen, y después vengan a cumplir con sus leyes, con mis leyes, con la religión. Ahora, ahí también habla de un aspecto importante acerca del amor. Y vamos a ver qué dice 1 Juan 3, 16 al 18, continuando ahí la carta de Juan. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que aquí está hablando de un amor comprometido, de un amor verdadero que se demuestra con acciones. Y la base de eso, ¿qué vale eso? Ahora, ¿qué está presentando ahora nuevo aquí Juan? Que es la inspiración que nos debe dar el hecho de que nosotros fuimos amados primero. Dice, hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Sabemos que Él puso su vida por nosotros, eso es amor. Y quien ha recibido tanto amor, se espera que dé también amor. Si eres hijo de Dios, tú recibiste el amor de Dios. Cristo murió por ti, tú lo sabes, tú lo aceptaste. Tú conoces de ese amor, porque bueno, Cristo murió por todos, pero la mayoría no conoce de eso, no le interesa eso. Pero si eres hijo de Dios, sí te interesa, sí te motiva saber que tenemos el Dios que tenemos, el Cristo que tenemos. Juan 10, 11, palabra de Cristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hizo Cristo? Eso, dio su vida por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Cristo se entregó por amor. El Padre entregó a su Hijo por amor. Nosotros somos beneficiados por ese amor. Y lo menos que se espera de un hijo de Dios es que amemos después de haber recibido tanto.
como un mandamiento que era desde el principio. Es lo que Dios espera, es la ley perfecta de Dios, pero además como una mínima muestra de agradecimiento por tanto amor que hemos recibido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, porque de tal manera Dios, ¿qué cosa? Nos amó. Vio nuestra necesidad estando perdidos y envió a su único Hijo. ¿Cómo un hijo de Dios va a responder a eso? Practicando también el amor. Si no lo hace, según lo aprendido en esta palabra preciosa de Dios en la primera carta de Juan, es que no es hijo de Dios. Así de extremo, así de cortante, así de claro este asunto, según nos enseña la Biblia.